psicología. ¿Lo recuerdan? La conducta humana. Es en torno a esto que entonces surgen los modelos que ayudan a explicarla. Conocidos como modelos de condicionamiento directo, forman parte de la corriente conductista. Este gran modelo, a su vez, se divide en tres: modelo de condicionamiento clásico, modelo de condicionamiento operante y modelo de condicionamiento mixto. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El condicionamiento clásico es un modelo de aprendizaje de nuevas conductas. Siendo su mayor exponente el fisiólogo ruso Pavlov, es un modelo que hace alusión a la interacción entre un estímulo y una respuesta. Por ejemplo, si yo les digo piensen en un limón, inmediatamente ustedes van a empezar a salivar. Eso es el condicionamiento clásico. En un segundo lugar se presenta el modelo de condicionamiento operante. Thorndike plantea que van a existir conductas que tenderán a repetirse si éstas conllevan a un resultado positivo y, por el contrario, van a existir conductas que se van a disminuir si éstas conllevan a un resultado negativo. Si una maestra le da una calcomanía a un niño por hacer su tarea, esto va a aumentar la probabilidad de que el niño haga la tarea. Por el contrario, si un niño se distrae en clase y la maestra lo regaña, esto va a disminuir la probabilidad de que el niño se distraiga en futuras ocasiones. Por último, dentro de los modelos de condicionamiento directo se presenta el modelo mixto. Maurer, siendo su mayor exponente, explica que el aprendizaje se va a dar mediante los dos procesos de condicionamiento que hablamos anteriormente. El condicionamiento clásico se presenta de primero y el condicionamiento operante es el segundo en aparecer. Vemos un ejemplo. Un niño ve a un perro en un parque y éste lo muerde. Si esto se repite varias veces, el niño terminará asociando a los perros con la mordida, lo que hará que huya cada vez que se presente uno. Es así como el niño va a evitar situaciones donde aparezca algún perro, reforzándose así esta conducta de evitación, lo que hará que en algún futuro probablemente desencadene en el niño una fobia hacia los perros. Muy bien, ahora vamos a pasar hacia los modelos mediacionales. Estos hacen referencia a los factores inferidos o no observables que se dan dentro de la relación de estímulo y respuesta. En esta relación van a incluirse ciertos procesos que se van a dar dentro del organismo y que sin ellos sería muy difícil entender el comportamiento humano. El primero de estos modelos es el aprendizaje vicario. Bandura hace referencia a que existe un tipo de aprendizaje que se da gracias a la observación, ya que plantea que existe un modelo que va a ser un tipo de conducta y un observador que va a imitar esta misma conducta. Veamos un ejemplo. El lenguaje es un ejemplo perfecto para este tipo de aprendizaje. Un bebé que no ha aprendido a hablar puede empezar a decir pa, pa en forma de imitación, ya que sus padres van a servirles de modelo al estimularlo diciendo papá. Seguido del modelo de aprendizaje vicario de Bandura, aparece el modelo de Canfer y Phillips. Los autores en este modelo decidieron segmentar la conducta para poder predecirla, explicarla y controlarla. Así pues, crearon una ecuación con los siguientes elementos. En este modelo van a existir tres tipos diferentes de elementos: los elementos que anteceden a la conducta en sí misma y los elementos que la preceden. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. En la estimulación antecedente se va a entender en este modelo los factores ambientales y del medio interno del organismo que tienen una relación funcional con la respuesta. El estado biológico del organismo va a hacer referencia al organismo en sí, con los factores sociales, conductuales y biológicos que lo van a caracterizar. El repertorio de respuestas va a ser la respuesta o acción del organismo. Y la relación de contingencia y las consecuencias va a ser todo lo que precedan la conducta del organismo. Siguiendo con los modelos mediacionales, a continuación desarrollaremos el modelo cognitivo propuesto por Mahoney. Pero antes, debemos aclarar que existen dos corrientes o tendencias dentro del estudio del comportamiento humano, llamados el conductismo metodológico y el conductismo radical. En este sentido, el modelo propuesto por Mahoney se encuentra inserto dentro de la corriente del modelo del conductismo radical. Perfecto. Los modelos cognitivos siempre asocian la analogía del procesamiento de la información para comprender el procesamiento de la información en los seres humanos. En este sentido, entre los argumentos del modelo cognitivo de Mahoney se encuentran la importancia de los eventos privados. Él señala
que la mayoría de las conductas humanas se deben por eventos privados, por eventos internos, es decir, estímulos que se encuentran dentro y no fuera en el ambiente. Segundo, el carácter activo del procesamiento de la información. El hombre percibe el mundo, pero a veces no lo hace de manera objetiva. Tercero, la interacción bidireccional entre el ambiente y la conducta. Para la mayoría de los conductistas existe una relación unidireccional, es decir, que los estímulos son los que generan las respuestas. Sin embargo, Mahoney plantea que la conducta es función del ambiente y el ambiente es función de la conducta. Un poco más para explicar este punto es que el hombre construye su ambiente al mismo tiempo que el ambiente lo construye. Por otra parte, la legitimidad de la inferencia planteada por Mahoney, en esta, él argumenta y se basa en el supuesto de que una inferencia está justificada si y solo si aumenta la predicción y amplitud conceptual. En este sentido, toda inferencia que sea utilizada que permita predecir y tener un mayor dominio conceptual será válida y deberá ser aceptada. Además, Mahoney señala que el modelo o los modelos no mediacionales son insuficientes para explicar la conducta humana, debido a la variabilidad que existe entre el estímulo y la respuesta, es decir, las diferencias individuales. Los modelos no mediacionales son incapaces de poder explicar estas variaciones en cuanto a las conductas de algunas personas. Él además plantea que un estímulo puede generar diferentes conductas y del mismo modo que diferentes conductas pueden deberse a un mismo estímulo. Sin embargo, los modelos no mediacionales son incapaces de poder explicar dicha variabilidad. A continuación, explicaremos el modelo de aprendizaje de Mahoney. En el siguiente esquema, podemos observar los siguientes elementos propuestos por Mahoney. Factores atencionales perceptuales. Acá, Mahoney plantea que los seres humanos atendemos a los estímulos que hemos vivido, experimentado mayormente, en mayor cantidad y con mayor frecuencia a lo largo de nuestras vidas. Él además señala que la atención es selectiva y está dirigida al mundo percibido. Procesos relacionales. Después de la entrada, los estímulos pasan por una serie de procesos de traducción, de codificación y el procesamiento de la información. En este sentido, la evaluación que hacemos respecto a los estímulos es esencial para poder comprenderlos. Por otra parte, Mahoney incluye en su modelo, respecto al repertorio de conductas, que una persona emitirá una conducta siempre y cuando ésta esté incluida en el repertorio de conductas. Por supuesto, estará limitado a la variable organísmica, es decir, a limitaciones fisiológicas, físicas, que le impidan poder ejecutar una determinada conducta. Adicionalmente, Mahoney señala la retroalimentación experiencial. En esta, él explica que los seres humanos adquirimos nuevas conductas a través del aprendizaje vicario, es decir, que copiamos conductas cuando se nos presenta un modelo. Seguidamente, hablaremos sobre el modelo interconductual de Jacob Cantor. Primero, debemos explicar el prefijo inter, derivado del latín, que significa dentro de. Cantor, a través de su modelo, quería explicar que, si bien, como planteaba Skinner, que a pesar de que habían aspectos no observables, estos igualmente eran importantes para la investigación científica. Cantor, a su vez, señala que dentro de las conductas existen elementos no observables directamente que determinan y que se relacionan con las conductas medibles, observables. Asimismo, para Cantor es tan importante el estímulo como la respuesta, en oposición a Skinner, que comprendía la relación entre estímulo y respuesta como una relación causal. Para Cantor, esta bidireccional se encuentra aún más acentuada. En este sentido, Cantor explica que la conducta no puede ser definida solo como una respuesta, sino como la interacción entre el estímulo
la respuesta. A continuación, en el siguiente esquema, observaremos lo planteado por Cantor respecto a su modelo de campo. Veamos ahora cuáles son los componentes del segmento conductual. Primero, función de respuesta. El organismo forma parte del campo, pero el nivel psicológico es la respuesta a un determinado estímulo. La función de estímulo. El modelo interconductual propuesto por Cantor distingue entre objeto de estímulo y función de estímulo. Este autor critica la concepción en psicología del estímulo como objeto. El estímulo físico serviría para la física y no para la psicología. En este sentido, tenemos que recordar que distintos objetos poseen la misma función de estímulo y, por el contrario, un mismo objeto puede poseer distintas funciones de estímulo. La historia interconductual. La existencia de la relación funcional entre un estímulo y una respuesta implica una experiencia de contacto entre ambos. La historia interconductual comienza en el punto cero, el desarrollo psicológico del individuo. Factores disposicionales. Estos constituyen variables o condiciones que facilitan o interfieren con el establecimiento de una función de estímulo o de respuesta. El medio de contacto. Este consiste en las condiciones que permiten o que hacen posible la interacción sin que posean tampoco valor funcional ni disposicional. Asimismo, Cantor difiere de toda postura organocéntrica. Para él, los procesos psicológicos no residen completamente en lo biológico, es decir, que las funciones cerebrales corresponden a lo biológico, pero las funciones psicológicas, en la mayoría de los casos, no residen fundamentalmente en la parte orgánica. En resumen, a partir de los dos modelos previamente señalados, podemos concluir, primero, que estos se encuentran inmersos dentro de la tendencia del conductismo radical. Segundo, que constituyen modelos mediacionales. En este sentido, los mismos pretenden explicar cómo, frente a un mismo estímulo, las personas pueden variar respecto a su conducta. Ya hablamos de que el aprendizaje depende de la interacción entre la persona y su entorno. Pero ¿cómo sabemos que está ocurriendo el aprendizaje? La conducta empieza a cambiar, ya sea en intensidad, en frecuencia o en rapidez. A esto se le conoce como la fase de adquisición. En psicología existen diferentes modelos de condicionamiento que ya habíamos mencionado. Estos permiten que ocurra el aprendizaje. El primer modelo es el del condicionamiento clásico. Su principal exponente es el fisiólogo ruso Pavlov, quien llegó a este descubrimiento de forma accidental. Pavlov estaba haciendo un experimento con perros. Estaba tratando de investigar el funcionamiento del sistema digestivo. Se dio cuenta que cuando las personas entraban al laboratorio, los perros empezaban a salivar. Más tarde se dio cuenta que los perros empezaron a asociar el sonido de las personas entrando con la hora de la comida. Por ende, empezaban a salivar. A partir de este descubrimiento, Pavlov comenzó una serie de experimentos que consistían en asociar un estímulo neutro con la aplicación de comida en los animales. El experimento consistía en aplicar un sonido neutro seguido de polvo de carne para elicitar la respuesta de salivación en los perros. Luego de varias repeticiones, se encontró que solamente la aplicación del sonido neutro era suficiente para provocar la respuesta natural del perro, que era la salivación. Pavlov denominó condicionamiento a este proceso de asociación entre un estímulo y una respuesta. Como consecuencia, el perro saliva cada vez que escucha el sonido. Pero el condicionamiento no solo ocurre en contextos de laboratorio. Es posible que si yo te hable de un limón, tu boca empiece a salivar. Esto ocurre porque asociamos la imagen del limón con la sensación que nos produce en la boca. Dentro del condicionamiento clásico hay diferentes procesos que nos ayudan a entender cómo ocurre el aprendizaje. Para entender estos procesos es importante saber sus elementos. El primer elemento del condicionamiento clásico es lo que denominamos como estímulo incondicionado. Este estímulo es uno que produce una respuesta natural en la persona o en el animal. Es decir, el polvo de carne produce salivación naturalmente en el animal. El sabor del limón
produce una respuesta natural en las personas. Seguido del estímulo incondicionado se produce una respuesta incondicionada, que es una respuesta natural y refleja en las personas. Es probable que si te pinchan la mano, tú la retires. Esta es la respuesta incondicionada, es natural y es refleja. Más adelante tenemos el estímulo condicionado. Este es un estímulo neutro, que por sí solo no produce ninguna respuesta en la persona o en el animal. En el experimento de Pavlov sería correspondiente con el sonido. Finalmente tenemos la respuesta condicionada, que es el resultado final del proceso de condicionamiento. La respuesta condicionada es aquella que se da después de la aplicación del estímulo condicionado. Es decir, primero se asocia el estímulo incondicionado con el estímulo condicionado, es decir, la comida con el sonido. Eventualmente, solamente la aplicación del sonido va a provocar la respuesta de salivación. Esta respuesta de salivación ante el estímulo neutro se le denomina respuesta condicionada. Ya que tenemos claros los conceptos básicos, podemos pasar a revisar algunos de los procesos del aprendizaje. El primero es el proceso de extinción. ¿Qué pasa si dejamos de presentar el estímulo incondicionado luego del estímulo condicionado? Lo que va a pasar es que la persona o el animal van a dejar de responder ante ese estímulo neutro. El segundo proceso del condicionamiento clásico es la generalización. La generalización ocurre cuando una persona u organismo responde de la misma manera ante un estímulo similar al que primero se hizo la asociación. Por el contrario, la discriminación ocurre cuando se emite una respuesta ante un estímulo y ante otros no. Volviendo con los modelos de aprendizaje, tenemos el condicionamiento instrumental. El principal exponente o el primer exponente de este modelo fue Thorndike con su ley del efecto. Él establecía que las conductas que quedan grabadas son aquellas que tienen consecuencias. Algo que hay que tener en cuenta en el modelo del condicionamiento instrumental es el concepto de probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de respuesta y las variables que hacen que esta probabilidad aumente o disminuya son las que determinan la ocurrencia de la respuesta. Ahora hablaremos de los elementos del condicionamiento instrumental. El primero es el estímulo reforzante. El estímulo reforzante es aquel que ocurre después de la ocurrencia de la conducta y aumenta la probabilidad de ocurrencia de la misma. Es decir, es más probable que un niño a quien le entregan una calcomanía por hacer su tarea siga haciendo su tarea en momentos posteriores. El segundo elemento del condicionamiento instrumental es el estímulo discriminativo. Es un estímulo que le señala al sujeto la disponibilidad del refuerzo. Para entenderlo más claramente, pensemos en un ejemplo. Si una persona está fuera del metro y consigue a una cantidad de personas afuera, es más probable que esa persona no tome el metro, sino que tome otro sistema de transporte. El hecho de que haya muchas personas fuera de la estación de metro le va a indicar a la persona que hay algún problema. Esto quiere decir que es muy probable que la persona decida tomar otro medio de transporte. La respuesta vendría siendo tomar otro medio de transporte. El estímulo discriminativo sería la cantidad de personas afuera. En este modelo también se maneja el concepto de respuesta condicionada. Según Skinner, es la consecuencia de un proceso de condicionamiento operante, al igual que en el condicionamiento clásico. En cuanto a los procesos del condicionamiento instrumental, también podemos conseguir similitudes con el condicionamiento clásico. El primer proceso es el de extinción. Según el condicionamiento operante, es más probable que una persona deje de responder cuando esa respuesta deja de ser reforzada. Por ejemplo, si yo llamo muchas veces a un amigo y esa persona no me responde, es muy probable que yo deje de llamarla. Dentro del modelo de condicionamiento instrumental también se manejan los conceptos de discriminación y generalización. La generalización supone que el reforzamiento de una respuesta aumenta la probabilidad de que ocurra esa misma respuesta ante estímulos similares. Por ejemplo, es muy probable que una persona responda con la conducta de atender el teléfono cuando escuche un sonido que sea similar al de su teléfono. Un ejemplo de generalización sería adoptar la conducta de tomar otro medio de transporte cuando consigues muchas personas fuera de una estación. Esto puede ocurrir en diferentes estaciones de metro. La discriminación en el condicionamiento instrumental ocurre cuando una respuesta es reforzada ante un estímulo discriminativo y no es reforzada ante otros estímulos discriminativos. Gracias a los procesos de discriminación y generalización es posible el proceso de moldeamiento, el cual implica reforzar algunas conductas y otras no, para aproximarlos a una conducta meta. Otro elemento importante dentro de los procesos del condicionamiento instrumental son los programas de refuerzo.
Esto se caracteriza porque el reforzador no aparece ante todas las respuestas que puede dar un organismo. Existen dos tipos de programas: aquellos en los que la entrega del reforzador depende del tiempo que pase desde la respuesta y otros que dependen de la cantidad de respuestas que da el individuo. Cuando se refuerza al organismo o a la persona por intervalos determinados de tiempo, se les denomina programas de intervalo. Esto implica que la persona va a conseguir el refuerzo solamente después de un tiempo determinado. Por ejemplo, las personas que trabajan bajo un sueldo reciben un reforzador cada 15 días. Mientras que los programas de razón implican que la persona dé un número determinado de respuestas antes de recibir el reforzador. Por ejemplo, una persona que trabaja en un autolavado y solamente es remunerada por la cantidad de autos que lave cada día. La conducta supersticiosa hace referencia a la conexión accidental entre la emisión de una conducta y la aparición del reforzador. Por ejemplo, llevar tu lápiz favorito a un examen es una conducta supersticiosa, porque la aparición del lápiz no tiene nada que ver con el resultado final del examen. Existen diferentes tipos de condicionamiento instrumental. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal del condicionamiento es incidir en la probabilidad de ocurrencia de la conducta, ya sea para aumentarla o para disminuirla. Bajo este principio existen los tipos de reforzamiento que van a aumentar o disminuir la probabilidad. Por otro lado, el reforzador negativo se caracteriza. Para empezar, vamos a hablar de los tipos de reforzamiento que aumentan la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. El primero es el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo se caracteriza porque la aparición de la respuesta le sigue a un estímulo que es reforzante para el sujeto. Ese estímulo reforzante lo es por su efecto de incrementar la conducta. Por ejemplo, arreglarse y recibir halagos aumenta la probabilidad de que me arregle más seguido. Entonces, me arreglo para conseguir halagos, pero me levanto antes de que la alarma suene en la mañana porque el ruido de la alarma me molesta. En el primero, realizamos la conducta para conseguir una consecuencia positiva, mientras que en el segundo ejemplo, realizamos la conducta para eliminar un estímulo aversivo. Ahora bien, ya hablamos de los elementos que aumentan la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Ahora hablaremos de aquellos que disminuyen esta probabilidad. Según el condicionamiento instrumental, se le denomina castigo a aquellos eventos que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Por lo general, son aquellas respuestas que son seguidas de reforzadores negativos o estímulos aversivos. Por ejemplo, el regaño que el niño recibe en clase de parte de la maestra cada vez que se distrae disminuye la probabilidad de que se siga distrayendo en eventos posteriores. Al igual que los reforzadores, los castigos pueden ser positivos o negativos. El castigo positivo es el que ya mencionamos, el regaño de la maestra cada vez que el niño se distrae. Por el contrario, el castigo negativo consiste en eliminar un reforzador. Por ejemplo, si la maestra en lugar de regañar al niño le hubiese quitado su juguete favorito, este evento también disminuye la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. Y con esto finalizamos el video de hoy sobre los principios del aprendizaje. Recuerden darle like a este video si les sirvió y suscribirse al canal.